Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que usted revise esta videoclase. Mi nombre es Sebastián Espínola y hoy día vamos a revisar eh, o vamos a englobar el periodo final del siglo XIX en Chile. Primero vamos a ver algún tema económico relevante a propósito de la Guerra del Pacífico y del éxito chileno en esa guerra. Y luego vamos a ver el contexto social, ¿ya? Eh, sí, fundamentalmente el contexto social, más que el contexto político a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, algo que generalmente se estudia con el título de la cuestión social, las problemáticas sociales de fines del siglo XIX. Vamos a partir entonces con esta primera parte, modernización económica, sale ahí en el título, y tiene que ver con esto, con la época del salitre y la explotación salitrera. Eh, la principal consecuencia, yo diría que son dos las principales consecuencias del triunfo chileno en la Guerra del Pacífico. Primero, la ampliación geográfica de la soberanía del Estado chileno a las regiones del norte grande, Antofagasta y Tarapacá, ¿no es cierto? Arica, Iquique y Antofagasta, que significa el crecimiento del territorio chileno bastante, o sea, al menos un 30% más de territorio a la soberanía que ejercía Chile en la época. Y lo otro es el tema económico, que es lo que no, nos concentra en esta sesión. Con la inclusión y la anexión de este territorio de Tarapacá y Antofagasta, Chile logra, ¿no es cierto?, soberanía sobre un territorio rico en minerales. Eh, y eso hace y dinamiza la economía chilena de una forma bastante profunda. Hay que recordar que Chile era un país bastante pobre, ¿ya? De las antiguas colonias españolas en América era una de las más pobres, de hecho. Eh, Son detalles que uno olvida, ¿no es cierto?, pero son relevantes para el virreinato del Perú. Uno de los castigos a los delincuentes, a las personas que cometían delitos, era precisamente ser desterrados a Chile, ¿ya? Esa era la realidad y el contexto de Chile. Más encima era un territorio que estaba en permanente guerra por el conflicto con los mapuches en la zona de Arauco. Entonces muchas personas eran castigadas con venir a Chile a ser parte del ejército de la frontera en el río Biobío, ¿ya? Donde en una maloca, en una intentona, ¿no es cierto?, de los mapuches por expulsar a los españoles y subir la línea de frontera, podían morir fácilmente. Entonces, era complicado venir a Chile. Esa era la realidad chilena. Y más encima, un territorio no muy rico ya, lo poco que había de oro y esas cosas fueron sacadas, ¿no es cierto?, en los primeros años de la conquista española. Y después Chile era fundamentalmente un territorio agrícola y una agricultura de sobrevivencia. Lo poco que sobraba se vendía al virreinato del Perú. Y la verdad es que el contexto en el siglo XIX no había cambiado mucho. Chile había descubierto, sí, algunos minerales de plata en el norte, en la zona de Atacama, ¿ya? En Chañaral, por ahí, ¿ya? En esa zona. Y eso ya había dinamizado un poco la economía, pero no era gran cosa, ¿ya? Seguía siendo un país profundamente rural, agrícola y con recursos bastante limitados. Pero el triunfo chileno en la Guerra del Pacífico, la inclusión de estos territorios ricos en salitre, ricos en cobre y en otros minerales, va a cambiar radicalmente en 180 grados la realidad económica de Chile, para bien, por supuesto, ¿ya? Eh, los ingresos que van a llegar al Estado chileno por el salitre van a representar el principal aporte, como les puse ahí, a las arcas fiscales del Estado entre 1880 y 1930. Por eso a esta época la conocemos en historia como la época del salitre. ¿Para qué sirve el salitre? Como fertilizante en la agricultura es su principal uso y también como componente para explosivos. Por eso les puse una imagen ahí de militares en una guerra, ¿ya? Pero el 80%, fácilmente el 80% de la producción salitrera va para fertilizante en la agricultura, ¿ya? Y por eso hay esa propaganda, ¿no es cierto?, en realidad publicidad de salitre chileno, que si se dan cuenta está en idioma portugués, por lo tanto, probablemente está, de hecho dice abajo Sao Paulo, Belo Horizonte, Río de Janeiro, es una publicidad de salitre chileno para ser vendido en Brasil, ¿ya? Eh,
Eso, continuemos, ¿no es cierto?, para contextualizar un poquito más el tema de la economía salitrera. Chile gana la Guerra del Pacífico, los territorios del norte se suman a la soberanía del Estado chileno, y aquí lo que pasa es que el territorio, ¿no es cierto?, se hace chileno. Eh, Chile empieza, ¿no es cierto?, a fundar ciudades o usar las mismas ciudades que ya habían, pero chilenizarlas, llevar autoridades chilenas, militares chilenas, ocupar el territorio. Eh, y el problema con la salitrera, ¿no es cierto?, va a ser el rol del Estado. ¿Qué va a hacer el Estado con esto? ¿Va a producir el salitre, ¿no es cierto? Y en la época donde campeaba, ¿no es cierto?, el liberalismo como doctrina económica, el liberalismo plantea que es mejor que los privados manejen la economía, que la empresa privada sea el motor de la economía y que ojalá la participación del Estado sea la menor posible porque distorsiona las fuerzas del mercado, ¿ya? Eh, los oferentes y la oferta y la demanda, ¿ya? La lógica de la oferta y la demanda. Entonces, la intervención del Estado ahí, ya con el poder, ¿no es cierto?, de coacción que tiene el Estado, distorsiona el funcionamiento normal de una economía. Eso plantea el liberalismo. Y las lógicas del liberalismo estaban presentes en todo el mundo. Era la forma de organizar la economía de unos países en la época. Es el siglo de oro del capitalismo a nivel mundial. Ojo, liberalismo y capitalismo para esta explicación es lo mismo. ¿Ya? Es el sistema económico capitalista liberal que reduce el Estado, ¿no es cierto?, reduce la participación del Estado en materia económica. Y por lo tanto, siguiendo esa lógica internacional que en la época era muy común, el Estado chileno va a decir, bueno, que vengan empresarios privados y nosotros les entregamos la concesión y de la administración temporal, ¿no es cierto?, de esta riqueza. La riqueza va a ser chilena, de propiedad, ¿no es cierto?, del Estado chileno. Todos los recursos minerales, pero la explotación de esos recursos va a ser entregada por concesión a distintos empresarios. Y ahí los principales capitales van a venir de la principal potencia económica de la época, que es Inglaterra, no Estados Unidos. Estamos en el siglo XIX y es Inglaterra, ¿ya? Y las principales, entonces, salitreras van a ser administradas por capitales ingleses. La presencia de empresas chilenas, de propiedad de empresarios chilenos, va a ser bastante pequeña al comienzo. Ya a inicios del siglo XX eso se va a ir revirtiendo y van a haber más capitales chilenos, pero al comienzo, 1880, 1890, la mayoría de las salitreras van a estar en manos de empresarios ingleses. Uno muy destacado, yo se los puse ahí, John Thomas North, va a ser conocido como el rey del salitre, porque va a tener al menos el 60% de las salitreras de la zona de Tarapacá, que es Arica y Iquique. En el 60%, o sea, era el amo y señor de las salitreras de la zona de Tarapacá. Y así varios otros, ¿ya? En la época la gente le decía gringos, siendo que eran ingleses, ya porque hablaban inglés. Eso. Eh, Esto lo que va a permitir a Chile es primero obtener bastantes recursos, ya vamos a ver el rol del Estado a través de impuestos, y dinamizar la economía. ¿Ya? Finalmente Chile se va a abrir a los mercados exteriores gracias a la producción salitrera que va a ser destinada prácticamente en su totalidad a las exportaciones. Se va a vender a distintos países agrícolas del mundo, a Sudáfrica, a Brasil, a Australia, Nueva Zelanda, a distintos lugares del mundo, ¿ya? Como el gran fertilizante, porque la propiedad que tiene el salitre es que permite el crecimiento rápido de las plantas, de las plantaciones agrícolas, y disminuye los tiempos de crecimiento al menos a la mitad, y por lo tanto agiliza y mejora la productividad agrícola. Eh, Fíjense en ese dato y con eso pasamos a la siguiente lámina. El salitre chileno representa más de la mitad de la producción mundial del mineral. Chile prácticamente tiene casi el monopolio de la producción salitrera, si produce más de la mitad del salitre del mundo en esa época. Por lo tanto, es una fuente inagotable, ¿no es cierto?, de recursos para el Estado. A menos que ocurran cosas, y ya vamos a ver que sí van a ocurrir cosas, sobre todo a inicios del siglo XX, cuando los alemanes inventen un salitre sintético, producido químicamente y que no es necesario estarlo sacando de minerales.
por lo tanto, mucho más económico, si bien no igual de eficiente, pero la diferencia de eficiencia no es más de un 15%, por lo tanto, la reducción de costos versus la reducción de eficiencia, por supuesto que conviene, ¿ya? Y eso va a asestar un golpe letal a la productividad de la economía salitrera chilena. Continuemos para ver el rol del Estado en esta economía salitrera, que ya se lo adelantaba yo. El Estado va a entregar en concesión a los privados y por lo tanto, ¿de dónde va a venir esta riqueza para el Estado? Del cobro de impuestos. Lo que va a hacer el Estado va a ser cobrar impuestos. Por cada tonelada de salitre que salga de los puertos chilenos, se aplica una tasa impositiva que no es más de un 10 a un 15%, ¿ya? Pero con ese 10 a 15% de impuestos por tonelada de salitre que sale de los puertos chilenos, el Estado chileno va a duplicar la cantidad de recursos que tiene y en algún momento incluso a triplicar el presupuesto del Estado. Lo que nos vuelve a recordar la pobreza del Estado chileno de la época, porque está cobrando un pequeño impuesto a la producción salitrera y con ese impuesto puede llegar a triplicar el presupuesto total del país, del Estado. Ahí yo les puse el dato, entre 1880 y 1930, el Estado chileno tiene la mayor cantidad de recursos de su historia, lo que nos habla de la pobreza de la historia del Estado chileno en esa época. ¿Ya? 1.000 millones de dólares de la época, más o menos. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer el Estado chileno con esos recursos? Y ahí yo se los puse en el recuadro de abajo. Fundamentalmente obras públicas destinadas a mejoramiento de caminos, desarrollo y ampliación del ferrocarril, mejoramiento de alcantarillado y alumbrado público en las ciudades, en los centros de las ciudades, construcción de escuelas, de liceos, de hospitales, ¿ya? Fundamentalmente eso, la ampliación del Estado, ¿ya? El Estado construyendo caminos, pavimentando caminos, el Estado construyendo ferrocarriles, el Estado construyendo escuelas y liceos, ¿ya? Ese va a ser el principal gasto en que se va a destinar los recursos provenientes del salitre, ¿ya? Fíjense, ahí hay algunos datos. Se crea la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, en 1884. Chile había terminado recién la Guerra del Pacífico, pero la verdad es que Chile ya, desde antes, recuerden que la presencia chilena en la zona de Antofagasta era anterior a la guerra. Antes de la guerra ya más de la mitad de la población de Antofagasta era chilena. Entonces, finalmente fue formalizar una situación que ya venía ocurriendo desde antes. Precisamente porque capitales chilenos estaban invirtiendo y explotando salitre en la zona de Antofagasta. ¿Cómo crece el Estado? El sector público crece sostenidamente. En 1880 existían 3.000 funcionarios públicos, en 1920 hay 25.000, lo que nos demuestra el crecimiento del Estado y de la presencia del Estado en el territorio. Eso incluye funcionarios de registro civil, policía, carabineros, profesores, que también eran considerados funcionarios públicos en la época. Entonces, el Estado se despliega enormemente. Obras públicas como caminos, puentes, edificios públicos, mejoramiento de los puertos, ya que la mayoría de este salitre se va a exportar, es necesario que los puertos funcionen bien, ¿ya? Establecimientos educacionales y eso, ¿ya? Fundamentalmente ese es el destino de los recursos del salitre. Esta situación de aparente bonanza económica, ¿no es cierto?, tiene una contracara que no es tan ideal, ¿no es cierto?, lo que nosotros conocemos como la cuestión social, que es, en definitiva, el conjunto de problemas sociales y laborales que afectan a los sectores populares a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, justo en el mismo periodo de la economía salitrera, fines del siglo XIX, inicios del XX, 1880, 1920, 1930, ¿ya? Este boom económico que dinamiza la economía chilena, la dinamiza no solo por la cantidad de recursos que ingresa al Estado, por la riqueza,
Imagínense si con ese 10% Chile triplica los ingresos del Estado, imagínense lo que eso reporta, las ganancias para los empresarios, ¿ya? Son enormes. Por lo tanto, hay mucho más dinero disponible, ¿ya? Circulando en el territorio nacional. Pero no todo eso, por supuesto, llega a las clases populares. Pero hay otras áreas que también se ven o crecen alrededor de la industria salitrera, la agricultura, por ejemplo. La agricultura de la zona centro-sur tiene que crecer necesariamente para poder abastecer de alimentos al norte grande. En el norte grande, en medio del desierto, donde están las salitreras, no se produce ningún producto agrícola, pues, chiquillos. Es imposible producir, ¿no es cierto?, frutas, verduras en el desierto. Por lo tanto, ¿quién sostiene el peso de la alimentación de esa zona? El centro-sur, donde sí se puede cultivar. Y por lo tanto, la agricultura también tiene un crecimiento importante en la época. Y así otras áreas económicas, el área industrial, ¿ya? El procesamiento de algunos derivados del salitre, también en territorio chileno, la producción de otras cosas, de otros minerales, porque también se produce cobre. En la época no era tan relevante porque todavía no se difundía la electricidad. Recuerden que el cobre va a ser relevante a medida que la electricidad eh, se convierta en la principal fuente de energía, ¿ya?, del mundo. Pero como en la época estaba recién desarrollándose, el cobre no era tan relevante. Pero también se procesa y también se establecen plantas, ¿no es cierto?, que procesan cobre y todo eso. Entonces, Chile, de distintas formas, ¿no es cierto?, hay más actividad portuaria en las aduanas, eh, distintas áreas económicas van creciendo al alero del crecimiento del salitre, de la industria mineral. Eh, pero como les decía, la contracara de esta, ¿no es cierto?, como un caricello, una moneda, ¿no es cierto?, que por un lado todo bien, mucha bonanza, y por el otro lado problemas. Y los problemas, si bien en todo el mundo son similares en la época, es en conjunto de problemas sociales, de problemas de salubridad, de vivienda, de condiciones laborales asociadas a la clase trabajadora, a las clases populares. Es un problema típico del siglo XIX y del desarrollo del capitalismo a nivel mundial, ¿ya? Hay que recordar para esto que en la época no existía ningún tipo de protección social del Estado, ningún tipo de legislación que proteja al trabajador. Se entendía en la lógica liberal que la intervención del Estado en la economía era negativa y se consideraba que la relación laboral entre un empleador y un trabajador era algo privado y por lo tanto el Estado no debía meterse, era un tema económico. Y como el Estado es mejor que no se meta en la economía, entonces es mejor que no se meta en esta relación privada entre el empleador y el trabajador. Es que era considerada teóricamente como una relación entre iguales. Yo ofrezco mi trabajo a cambio de un sueldo y usted me da trabajo, firmamos un contrato. Bueno, en la época ni siquiera se firmaba un contrato, era de palabra. Y eso sería todo. Pero la verdad es que nunca ha sido una relación de igualdad, ¿no es cierto?, un trabajador y un empleador, en el sentido de que ese trabajador necesita ese trabajo para poder sobrevivir y mantener a su familia. Y el empleador tiene ese poder de negociación, ¿no es cierto?, porque él depende de ese trabajo, ¿no es cierto?, la sobrevivencia de ese trabajador y de esa familia. Entonces eso me genera una disparidad en la negociación. A propósito de esa cuestión que ahora nos parece obvia y en la época no lo era, va a ir desarrollándose, ¿no es cierto?, esta tensión y estas problemáticas, y el Estado va a ir respondiendo tratando de regular esa situación para que puedan negociar en condiciones de mayor igualdad el trabajador y el empleador. Y para eso el Estado tiene que proteger al trabajador, darle herramientas, otorgarle derechos básicos, ¿no es cierto? Cosa que esa negociación se equipare un poquito más, ¿ya? La cuestión social en Chile se da sobre todo en las salitreras, pero no solo en las salitreras, también en los grandes centros urbanos. A medida que más personas llegan a trabajar a las grandes ciudades en distintas industrias o labores, la ciudad va creciendo y la ciudad no está preparada para recibir un montón de gente que viene del campo eh, y no tiene dónde vivir en la ciudad, y por lo tanto empiezan a desarrollarse habitaciones y viviendas obreras muy, muy precarias, con malas condiciones de higiene, eh,
gente que llega, ¿no es cierto?, y que no tiene para vivir, no tiene para comer, al menos en el campo, ¿no es cierto?, tenía acceso a frutas, verduras de forma más frecuente y de forma más gratuita incluso, pero en la ciudad no. Entonces empieza a desarrollar, ¿no es cierto?, una nueva clase social, la clase obrera, que en el resto del mundo, en Europa, en Inglaterra, en Francia, ya se venía desarrollando hace rato, durante el siglo XIX, pero aquí en Chile, recién a fines del siglo XIX se empieza a desarrollar como un grupo social importante y que vive en la precariedad, tanto a nivel social, a nivel económico, como a nivel laboral. Eso es lo relevante. Con cuestión social, entonces, recuerden, identificamos todos estos problemas sociales y laborales de las clases populares. Y aquí hacemos una pequeña caracterización de cómo eran esas situaciones en la ciudad y en las zonas rurales, lo que más o menos hablábamos. Ahí en las imágenes yo les puse algunas viviendas muy precarias, ¿no es cierto?, en la zona rural y un conventillo en la ciudad. Un conventillo es una antigua casona, ¿no es cierto?, casi colonial, grande, ¿no es cierto?, pero dividida en piezas y se arrienda una pieza a una familia. Entonces, en un mismo lugar viven un montón de familias, ¿ya? Y por supuesto que ese lugar no tiene sistema de alcantarillado, no tiene nada, nada de eso. En medio del conventillo pasa un pequeño canal, ¿ya?, desviado de alguna acequia cercana, y ahí la gente tiene que tirar sus desechos humanos, ¿ya? Son condiciones muy insalubres, ¿ya?, de hacinamiento. Esta vivienda recibe el nombre de conventillos, de cuartos redondos, cités, ranchos. Un rancho es lo que ustedes ven abajo, como vivienda rural. Una especie de mediagua construida de ramas, de árboles. Eso es un rancho, ¿ya?, en un territorio, en un terreno deshabitado, ¿ya? Los obreros reciben bajos salarios y trabajan extensas jornadas laborales sin derechos laborales porque no hay ninguna legislación que los proteja, ¿ya? En las zonas rurales es un poco distinto, si quizás no hay tanta pobreza ni condiciones tan insalubres, pero igual son condiciones precarias. En el campo todavía tenemos el sistema de inquilinaje, donde las personas viven dentro de los fundos y dependen exclusivamente del patrón, y el patrón, el dueño del fondo, no les paga un sueldo, les entrega una casa y les entrega un pedacito de terreno para que cultiven su comida. Eso es todo, ¿ya? Las prestaciones, como dice ahí, se realizan a cambio de servicios. Yo te entrego la casa, la comida, no te falta nada y tú trabajas acá. Pero son condiciones, ¿no es cierto?, que recuerdan a distintas formas de esclavitud, ¿no es cierto? Esa es la realidad en la ciudad y en las zonas rurales para las clases populares. Y como respuesta a esta situación van a surgir distintas organizaciones obreras de a poco. Los obreros, sobre todo en las ciudades y en las salitreras del norte, se van a organizar para defender, ¿no es cierto?, sus derechos y para reclamar esos derechos, para reclamar mejores condiciones laborales, jornadas de trabajo de 8 horas, algo que hoy en día sería como un básico, ¿no es cierto?, pero que en la época no se cumplía. Mejores viviendas, mejores salarios. Recordar que en las salitreras, por ejemplo, se pagaba con fichas y no con dinero de circulación nacional. ¿Qué eran estas fichas? Unas monedas, ¿no es cierto?, que solo tenían validez dentro de la misma salitrera. Recordad que las salitreras eran como pequeñas ciudadelas en medio del desierto. Tenían de todo, ¿ya? Incluso hasta teatros, cines tuvieron al comienzo del siglo XX. Eh, y había algún almacén o dos almacenes adentro, las famosas pulperías, y esas fichas solo servían ahí. Yo salgo de la salitrera y esa moneda no tiene ningún valor, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas son las que van a aglutinar a los obreros en distintas organizaciones. Ahí yo les pongo ejemplos, las mutuales o sociedades de cooperación mutua, cooperativas, que son otro tipo eh, de organizaciones obreras. Las sociedades de resistencia, ahí yo se las destaqué en negrita. Las sociedades de resistencia tienen la peculiaridad de estar influidas por el pensamiento anarquista. Las mancomunales, que son agrupaciones de varias cooperativas o mutuales. Yo en esta empresa formo una mutual, ¿no es cierto?, de trabajadores para cooperación mutua de los trabajadores o una cooperativa, y cuando empiezo a juntar varias
mutuales, ¿no es cierto?, de la ciudad de Iquique o de la ciudad de Arica, de la ciudad de Antofagasta, entonces arma una mancomunal. Y después llegamos a la Gran Federación Obrera de Chile, que va a ser una organización que va a centralizar todas las mancomunales, ¿ya? Y por lo tanto ahí ya tenemos un poder de negociación mayor, ¿ya? Fíjense, ahí yo les puse una imagen: delegados al Congreso de la FOCH en 1919, al Congreso de la Federación Obrera de Chile, y esos delegados representan mancomunales de distintas ciudades del país, ¿ya? Y por supuesto que a medida que crece la organización obrera, crecen las movilizaciones obreras, ¿ya? La movilización masiva a través de huelgas, de protestas, va a ser el método que va a tener los trabajadores para exigir mejores condiciones laborales. En ese contexto se dan un montón de jornadas de huelgas muy importantes en la historia de Chile. Ahí yo les puse una jornada de huelga general en 1890, tempranamente. Después, en 1905, la huelga de la carne. En 1907, la famosa huelga de la Escuela de Santa María de Iquique, que la conocemos con otro nombre: la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique, porque la reacción del Estado fue mandar militares a imponer el orden, y a esos militares se les pasó la mano y terminaron disparando contra estos trabajadores del salitre que estaban reclamando en la Plaza Montt en Iquique. Esa imagen que les puse ahí es precisamente de eso. Y que se habían tomado la Escuela Santa María de Iquique. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, en los disparos murieron casi 100 personas. Y por lo tanto conocemos como a ese episodio como la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique. El Estado va a ser bien eh, reactivo y lento en ofrecer soluciones a los problemas de los obreros, ¿ya? Eh, y generalmente la principal reacción va a ser de represión, ¿ya?, del movimiento obrero. Terminamos, ¿no es cierto?, esta clase contextualizando este periodo, ¿no es cierto? Ya lo vimos a nivel económico con la economía del salitre, lo vimos a nivel social con la cuestión social y las problemáticas de los trabajadores, y recordando que el siglo XIX para Chile termina con una guerra civil que va a enfrentar al último presidente liberal, el presidente José Manuel Balmaceda, con el Congreso. Un Congreso que se había ido empoderando a través de la segunda mitad del siglo XIX, gracias a nuevas facultades que le había entregado, la ley, ¿ya?, las distintas reformas de los gobiernos liberales le habían entregado facultades y habían ido disminuyendo las facultades del presidente. Más encima hay un tema económico acá. El presidente Balmaceda quería que las salitreras siguieran produciendo bastante salitre para que el Estado recaudara más impuestos, porque una salitrera que produce más y más salitre genera entonces que más toneladas de salitre salen de los puertos chilenos y el Estado recauda entonces más impuestos. Eh, pero los empresarios salitreros no querían eso. Su objetivo era mantener más o menos elevado el precio del salitre a nivel internacional. Ustedes saben que cuando hay más producción, más oferta de un producto, el precio tiende a bajar. Por lo tanto, producir por montones, como quería el presidente Balmaceda, no les convenía a los empresarios salitreros. Y esa cuestión económica se va a ir mezclando con esta cuestión política: presidente versus Congreso. El Congreso va a ser donde se van a expresar los intereses del empresariado del salitre. Y el presidente, ¿no es cierto?, va a ir quedando de a poco cada vez más solo. Va a terminar su mandato, pero con una guerra civil, ¿ya? A propósito de una cuestión muy pequeña, un detalle, pero que va a terminar desencadenando, ¿no es cierto?, un conflicto, que es la aprobación de la ley de presupuesto del año 1891. Vamos a avanzar y vamos a ir cerrando. Eh, ¿Qué pasa? En 1891, el presidente en 1890 manda su ley de presupuesto para el año siguiente, su último año de mandato. El Congreso no aprueba y no había ninguna regla que estableciera límites al Congreso para aprobar esa ley de presupuesto. El 1 de enero de 1891 el presidente no tiene una ley de presupuesto aprobada y por lo tanto no puede gobernar, porque no puede hacer ningún gasto. Todo gasto está fuera de la ley porque no tiene presupuesto aprobado. Y el presidente entonces dice: yo tengo que seguir gobernando, por lo tanto voy a usar la última ley de presupuesto que me aprobaron, la del año anterior. Y el Congreso va a decir: eso es ilegal, no está en ningún lado de la Constitución, el presidente acaba de cometer una ilegalidad, se acaba de poner fuera de la Constitución.
Por lo tanto, es un tirano, un dictador. Y eso va a hacer estallar, ¿no es cierto?, entonces, un conflicto donde el ejército va a apoyar al presidente y la armada, la marina, va a apoyar al Congreso. Resultado de ese enfrentamiento, ¿no es cierto?, la marina gana el conflicto y por lo tanto el Congreso es el que gana este conflicto. El presidente se termina suicidando, es el primer presidente en la historia de Chile que se suicida, el segundo será Salvador Allende. Eh, y comienza este periodo parlamentario, que ustedes ven ahí en pantalla, un pequeño recuadro, ¿no es cierto?, de logros y debilidades de este proceso. Conocemos como periodo parlamentario desde la Guerra Civil del 91, ganada por el Congreso, por el Parlamento, hasta 1925, cuando se cambia la Constitución en el gobierno de Arturo Alessandri Palma. Abajo en la línea del tiempo, ustedes pueden encontrar los presidentes del periodo y vamos a hacer un pequeño resumen de logros y debilidades. Logros del periodo: es un periodo relativamente estable y el régimen legal es estable, ¿ya? La ley se cumple, es un periodo de Estado de Derecho. Hay un equilibrio entre las fuerzas civiles y militares. Los militares dejan, después de la guerra civil, donde estuvieron involucrados directamente, se retiran y se someten a la ley y al poder civil. Se respetan las libertades públicas, la libertad de reunión, la libertad religiosa, la libertad de prensa. Hay un juego regular entre el gobierno y la oposición a nivel político y se consolida el sistema representativo, el Parlamento como cámara que tiene representantes de la ciudadanía. Eso a nivel formal, como logros. Pero esto tiene un funcionamiento que es parte de las debilidades del periodo. En las debilidades encontramos la ineficacia del gobierno. Los presidentes son verdaderos títeres que dependen de la voluntad del Congreso en todo sentido, en el nombramiento de ministros, en la aprobación de leyes. Si una ley, ¿no es cierto?, va en contra de los intereses representados en el Congreso, que no son los intereses de la ciudadanía, son los intereses personales, lamentablemente, de los parlamentarios, o intereses económicos de grupos empresariales o de empresarios, que a veces son los mismos parlamentarios. eh, entonces el Congreso no le aprueba las leyes a los presidentes. Por ahí aparece el presidente Ramón Barros Luco. Él se mandó una frase que con esto vamos a ir cerrando y refleja mucho el periodo parlamentario. El presidente Ramón Barros Luco dijo, los problemas o no tienen solución o se solucionan solos. Lo que nos muestra claramente esa ineficacia del gobierno. Entonces, si un presidente me dice públicamente que los problemas o se solucionan solos o no tienen solución, significa que él no puede hacer nada entonces como presidente, y es la máxima autoridad del país. ¿Por qué? Porque depende de la voluntad del Congreso. Hay una alta rotativa de ministros, lo que impide llevar a cabo políticas públicas. Es el Congreso el que le baja a los ministros al presidente, ¿ya? No se consideran los intereses de los sectores populares. Hay represión del movimiento obrero, lo que vimos recién en la cuestión social. Hay prácticas de compra de votos, de cohecho electoral. El Parlamento es estéril en materias sociales, lento para sacar legislación social que proteja a los trabajadores o que mejore las condiciones laborales y que solucione la cuestión social que ya vimos. Hay una obstrucción de leyes en el Parlamento cuando esas leyes atentan contra intereses de los propios parlamentarios. Las leyes duermen eternamente en el Congreso. Y hay una inexistencia de clausura del debate, que significa que pueden estar debatiendo años un tema. Y usted va a decir, profe, ¿estuvieron ahí años sentados debatiendo? No, dejan tomada la palabra. Y no hay ningún reglamento o ley que acote los tiempos de intervención de cada parlamentario. Habrán visto en las noticias, ¿no es cierto?, cuando hay debates en el Congreso, 10 minutos para el diputado tanto, y con tiempo y cronómetro. Eso no existía en la época. Entonces un parlamentario levanta, da la opinión y está con la palabra tomada durante 10, 15, 20 sesiones. Y eso son meses. Y después se la pasa a otro diputado. Eso entonces hace estéril, ¿no es cierto?, cualquier discusión, y hay un montón de proyectos de ley enviados por los presidentes que duermen ahí en el Congreso. Eso, chicos, espero que les haya sido de mucha utilidad esta videoclase. Les agradezco su atención y nos estaremos viendo en una siguiente sesión. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.